Muy buenos días a todos y todas los que se encuentran conectados el día de hoy. Desde la Secretaría de Educación, especialmente desde la Dirección de Educación Preescolar y Básica, con la directora Marcela Bautista, las profesionales Luz Claudia Gómez y Ángela Rocío Blanco, así como desde la Universidad Nacional, el Grupo de Investigación Cognición y Lenguaje en la Infancia, les damos la bienvenida a nuestro taller del día de hoy de cuento. Hoy nos va a acompañar como tallerista Ana Yasmin Mirán. Ella es fonoaudióloga y docente que siempre ha estado interesada en el mundo de la literatura y cómo llevarlo, incursionarlo desde lo profesional, pero también desde lo personal. Ana ha estado de la mano de niños y niñas y de jóvenes, acompañando los procesos de escritura y de creación de historias, por supuesto, literarias, que den cuenta de esos pensamientos, de esos sentimientos y de esas posibilidades que nos ofrece la literatura y ese ejercicio de imaginación y creación. Entonces, damos la bienvenida a Ana, nuestra tallerista. Esperamos que disfruten gratamente nuestro taller, esta horita y media en que estamos conectados. Gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Muchas gracias, Karen, por la presentación y bienvenidos a todos nuestros estudiantes que están en este momento conectados en el taller y aquellos que nos van a ver posteriormente por medio de la grabación. Bueno, como nos comentó Karen, el día de hoy vamos a realizar un taller enfocado en la categoría en la tipología de cuento. Entonces, para esto he diseñado una serie de actividades para que nos animemos a participar en esta tipología. El cuento es una categoría maravillosa de la literatura en la cual nosotros como escritores y como lectores exploramos unos mundos que van más allá de lo que vemos cotidianamente. La creatividad tiene un papel muy importante, entonces participar en este tipo de concursos, particularmente en esta tipología, es algo que me parece maravilloso y que los animo a que ustedes también intenten hacer. De verdad, no se van a arrepentir de esta experiencia. Bueno, el cuento particularmente lo vamos a trabajar en el marco del concurso que nos convoca a este taller, el cual es la versión número 16 de nuestro concurso Leer y Escribir. Para este año, la temática que seleccionamos fue Año 3021. Contemos las historias que salvaron al planeta. Ya con esto podemos ir creando un mundo diferente, ¿no? Porque si estamos hablando del año 3021, estamos hablando de 1000 años en el futuro. Y seguramente lo que encontremos 1000 años en el futuro no va a ser lo mismo que encontremos ahora. Así como en el año 1021, seguramente las cosas no eran iguales a las que nosotros podemos ver ahora cotidianamente. Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejercicio de reflexión sobre lo que es un cuento, ¿no? Porque antes de sentarnos a escribir directamente una historia, pues tenemos que saber qué características, qué elementos tiene ese cuento. Y para esto, y para que ustedes se animen también a participar en el concurso, les traje uno de los cuentos que resultó ganadores en la versión del concurso número 13. Para este año, el tema seleccionado fue Bogotá y su riqueza natural. En este concurso, el primer puesto de la categoría número 1, donde están los estudiantes de primaria, lo ganó Dana Caterina Ortega. Ella fue una estudiante de grado cuarto que junto con su docente Ronald tomó la decisión de participar en el concurso y ganó el primer puesto. Entonces vamos a hacer una lectura compartida de El cuento de Dana. Todos estos cuentos, posteriormente les voy a mostrar otro, ustedes los pueden encontrar en las cartillas del concurso. En la página de Red Académica de cada año, ustedes van a encontrar una cartilla con las obras ganadoras, tanto del primer como del segundo puesto. Entonces, ese también es un ejercicio interesante. Si quieren hojear esos cuentos que han ganado en años anteriores, ahí pueden tener un muy buen insumo para que exploren. Bueno, el cuento de Dana se llama Cuando yo era joven y empieza así. Mis queridos nietos, cuando yo era joven vivía en un lugar maravilloso. Mi madre era la pajarita más hermosa. Tenía una cola larga como la trompa de un elefante, pero delgada como una aguja, de tonos azules, verdes y amarillos, ojos preciosos color avellana y pequeñas alas que se movían velozmente.
A mi madre le fascinaba bailar, en especial tango. Pero lo más lindo tal vez era su pico, porque en la punta tenía un tono rosa espectacular. Mi padre era el más fuerte. Sus alas eran pequeñas pero poderosas, de un color rojo intenso con un poco de amarillo. Sus ojos eran azules como el agua de un humedal y en su pico un curioso tono naranja. Yo era igualito a mis padres. Mis ojos eran color naranja y azul. Mis alas eran amarillas. Tenía una cola muy corta y ancha. Me fascinaba ir a la escuela de aves, pero algo me pasó. Mi padre no me llevaba a clase de vuelo porque pensaba que yo sabía volar. Así que una vez nos fuimos a vivir a otro árbol y para poder entrar o salir tenía que volar. Así que la primera vez me paré en la puerta y al intentar volar caí al suelo y me lastimé mi pequeña ala derecha. No me pude levantar y mis padres creyeron que había emigrado junto con las gaviotas, ya que se acercaba el invierno. Creo que se les hizo extraño, pero así somos las aves. Emigramos en invierno, así que decidieron irse también. Y entonces estaba solo, pidiendo ayuda, cuando una guacamaya que pasaba por allí me encontró, me levantó y me llevó a su nido. Me dijo que era doctora y podía curarme. Le pregunté temeroso quién era ella y me respondió que se llamaba Susan. Preguntó por mi nombre y le dije que me llamaba Jack. Entonces le conté que me había caído del nido intentando volar y que mis padres se habían ido, pensando que yo había migrado. Le pregunté si podía quedarme con ella en su nido. Claro que sí, dijo Susan. Este es tu nido ahora. Le agradecí y luego me fui a dormir. Caí profundo. Su nido era tan cálido y suave que pronto empecé a soñar. Soñé con Susan. Era muy bella y alta, de colores azules, verdes, blancos y pico negro. Sus ojos de color café como el cacao. Al día siguiente me llevó a su trabajo en el hospital. Me puse a jugar y sin querer escuché que discutía con alguien. Susan, no te puedes quedar con ese pequeño. Mañana vamos a migrar. Él está enfermo. Seguramente te traerá dificultades, le decía una amiga. Lo siento mucho, pero no lo voy a dejar. Me he encariñado con él. Te veré en la primavera, dijo Susan y salió enojada del cuarto en el que estaban. Al verme, me dio una semilla para que comiera y nos fuimos a casa. Susan construyó un nuevo hogar en el árbol para cubrirnos del invierno. Allí todo fue muy bello y en cuanto llegó la primavera me enseñó a volar. Fui a la escuela e hice muchos amigos, pero un día, volviendo a casa, me perdí en la ruta. Empezó a llover y el viento sopló tan fuerte que me llevó a un lugar lejano. Todo era extraño, pero me causaba mucha curiosidad. Había criaturas grandes y extrañas. Usaban algún tipo de vestimenta sobre su piel y caminaban en dos patas y no tenían alas ni pico. Explorando este extraño lugar, conocí a una pajarita que vivía con su abuela y me contaron la historia más bella que hay sobre el amor, mientras esperaban a que nacieran sus polluelos. Pronto descubrí que las criaturas extrañas eran seres humanos y que ese extraño lugar era un hermoso parque natural en medio de una enorme ciudad, llamado Simón Bolívar. Los quiero mucho, nietos. Con cariño, su abuelo Jack. Esta fue una carta que dejó mi abuelo Jack, el mejor abuelo del mundo. Extraño sus locas, pero reales historias. Bueno, este es el cuento de Dana. Como vemos, nos mete en un mundo de imaginación, recurre a cosas que van más allá de lo que podemos encontrar por nuestra ventana, esas cosas que vemos todos los días, pero también hay relaciones, ¿no? No se inventó algo completamente ajeno. También podemos ver, hay cosas sobre cómo Dana puede interpretar el mundo, cómo ve el Parque Simón Bolívar, ¿no? Lo ve como un lugar maravilloso, lleno de naturaleza. Entonces, esto es un abrebocas para lo que es un cuento. Podemos jugar con todos esos elementos narrativos que precisamente despiertan la imaginación del lector. Nosotros cuando estábamos haciendo este ejercicio de lectura, pues nos podíamos imaginar diferentes elementos, como ese nido de Susan, que era cálido, acogedor, ¿sí? O la tormenta. Había mucho viento y lo llevó lejos. El pobre Jack me lo imagino volando muy rápido, pero aún así sin poderle ganar al viento. Entonces, todo esto es algo que nos permite esta tipología de cuento.
Ahora, con esta lectura, quiero invitarlos a participar de este ejercicio en Mentimeter. Para quienes no conocen la aplicación, es bastante simple. Es de respuestas abiertas. Ustedes simplemente pueden ingresar a esta página que estamos viendo acá, menti.com, y van a ingresar este código 40 22 90 69, y les va a salir esto que están viendo en pantalla, esta pregunta. Hay otra opción que es por medio del celular. Ustedes pueden escanear el código que están viendo aquí y con eso los va a enviar directamente a esta pantallita. Entonces les voy a dar unos segunditos para que se puedan ir conectando a la aplicación, porque vamos a hacer una pequeña actividad para ver ustedes qué cuentos conocen, qué características piensan que debe tener un cuento. Entonces los invito a que se vayan uniendo a nuestra aplicación. Recuerden, ingresamos a esta página, menti.com, y vamos a colocar este código, 40 22 90 69, o escaneamos el código QR que tiene casi nuestro celular, nos permite esa opción. Quienes ya vayan ingresando pueden ir respondiendo esta primera pregunta. ¿Qué cuentos conocen? Ana, qué pena contigo, ¿me repites el código que deben ingresar? Claro que sí. Aquí lo vemos en la parte de arriba de la pantalla, 40 22 90 69. Listo. Ya lo puse ahí en el chat, para que también lo tengan en el chat. También tienen la opción, pueden estar viendo el chat e ingresar, o sea, copiar el número y pegarlo directamente en la aplicación. Y ya que mencionaste el chat, les recuerdo que por medio de este chat ustedes pueden hacernos sus comentarios, preguntas a lo largo del taller. Está abierto también ese espacio. Bueno, tenemos una respuesta y es Caperucita Roja. Estos cuentos clásicos que seguramente todos vimos en la infancia, ¿no? Este tipo de cuentos son muy comunes, de hecho suelen ser como esos primeros contactos que desde nuestra infancia tenemos con este tipo de obras, ¿no? Es interesante ver también cómo podemos ver diferentes versiones. Probablemente la Caperucita que vi yo en mi infancia no es la misma que están viendo ustedes, ¿no? Lo mismo con la Cenicienta o con Pulgarcito, ¿sí? El Principito, aquí vamos ya por otra línea. El Principito también nos plantea unas reflexiones que van un poco más allá de lo que, por ejemplo, desde Caperucita podríamos hacer, pero tiene todos estos elementos maravillosos a nivel narrativo que precisamente nos llevan a un mundo como el que nos describió Dana, ¿no? Es interesante ver esos cuentos que ustedes conocen. Pero bueno, ¿cuáles más han leído en el colegio, por ejemplo, que hayan en alguna clase tenido que leer? Nosotros tenemos que constantemente estar leyendo libros. No estoy segura si el nombre siga siendo así, pero en mis tiempos había algo que se llamaba plan lector y en todos los cursos teníamos que leer un cuento específico, ¿no? Debe ser la sirenita, o no sé si la sirena sea diferente a la sirenita, pero también, El corazón del actor. Ese, si no me falla la memoria, creo que es de Edgar Allan Poe, y es espectacular ese cuento, el suspenso en el cual nos mete esa tensión que va generando en el lector por saber qué es lo que va a pasar. Es interesantísima, se los recomiendo muchísimo, sobre todo a nuestros estudiantes de bachillerato. Rin Rin Renacuajo, que tiene esa historia de este pequeño renacuajo que no le hace caso a la mamá, ¿no? Y también tiene una característica dada desde la rima, muy interesante, donde habitan los monstruos. Este cuento es espectacular. Además, algo interesante es que de la mayoría de estas historias que ustedes están mencionando, hay adaptaciones, ¿no? O
sea, podemos ver Caperucita Roja, hay una cantidad de películas o incluso adaptaciones que se hacen desde los hermanos Grimm, por ejemplo, hacia este tipo de historias y que nos permiten ver diferentes perspectivas, ¿no? en los cuentos, ¿no? Tenemos aquí también los cuentos de, los cuentos de Anthony Browning, Willy el Tímido, cuentos de Keiko Casca, como Choco encuentra una mamá, que es maravilloso también, Mi día de suerte, El gato con botas, Alicia en el País de las Maravillas. Muy interesantes todas estas obras. Aquí vemos un recorrido grande, ¿no? Y es muy importante para nosotros también como futuros escritores de un cuento conocer algunos, ¿no? Porque puede ser ese punto de partida. Por eso inicialmente les mostré el de Dana para que vieran cómo también nosotros podemos escribir esas historias y no verlo como algo lejano. Muchísimas gracias por su participación. Ahora, tenemos esta siguiente pregunta. ¿Qué características o cosas debe tener un cuento? Desde su experiencia como lectores o como escritores, porque también seguramente como parte de las actividades académicas en algún momento ustedes han escrito cuentos o también como una actividad independiente porque a ustedes les gusta. Entonces piensen y por favor registren aquí sus respuestas sobre qué características debe tener un cuento. Debe ser una historia contundente y corta. Debe tener personajes. Muy interesante aquí esta parte de que es contundente. Esta es una palabra que van a ver que empleo en el taller, porque precisamente como autores también nuestra intención es que puedan precisamente recordar o que se quede en la memoria de nuestro lector nuestra obra, que no sea algo simplemente que leyeron y ya, sino que así como estas que ustedes al inicio escribieron, Caperucita, El corazón del ator, todo esto queda en la memoria porque es algo que le llama la atención al lector y viene también desde esa contundencia de la obra. Tiene un narrador, claro, alguien nos tiene que estar contando la historia, no puede ser plasmada simplemente. Tenemos que definir, que eso es una decisión importante para nosotros como escritores, quién es el narrador, ¿no? Porque si no tenemos estos elementos, pues la historia puede confundirse, ¿no? Probablemente este cuento que vimos previamente de Dana hubiera tenido una perspectiva diferente si quien lo narraba era Susan, la guacamaya doctora. Ella podía estarnos contando la historia de por qué decidió ayudar a Jack y cómo eso le cambió su vida. Si lo contábamos de la perspectiva de la amiga de Susan, que le decía, no cuides a ese pequeño, tenemos que emigrar, te va a traer problemas, vamos a ver otra perspectiva diferente. Aquí, como bien nos están mencionando en este comentario, puede estar narrado en primera, segunda y tercera persona. Hay varias opciones. Puedo narrarlo desde mi punto de vista, como fue el de Dana, ella lo estaba narrando desde el punto de vista de ese protagonista, de Jack. Entonces, él nos contaba todo como si él fuera el que lo estuviera viviendo en ese mismo momento, ¿no? Entonces, yo me caí del nido y me rompí mi pequeña ala derecha. Podemos narrarlo también como desde esa perspectiva completamente externa, en el cual no somos uno de los personajes de la historia, sino que somos un narrador omnisciente. Estamos viendo lo que está pasando y después le vamos a contar a nuestros lectores lo que está aconteciendo. Hay muchas opciones diferentes ahí para que podamos explorar desde esos recursos narrativos y esas libertades que nos da precisamente el cuento. Tenemos aquí también algo que tiene que ver con esa estructura clásica
que trabajamos y es el inicio, el nudo y el desenlace. Seguramente en las clases de español en algún momento ustedes escucharon esto, ¿no? Que hay un inicio en el cual se presenta una situación, se presentan los personajes, hay un nudo en el que hay un problema y un desenlace en el cual se le da una solución a ese problema. Esto es algo que en el cuento de Dana también pudimos ver, ¿no? El inicio, Dana nos presentó a Jack, a sus papás, nos los describió, nos contó un poco sobre él, después seguimos con ese nudo en el cual él se cae del nido, ¿no? Y pues al no saber volar, tiene un gran problema porque no puede volver y sus papás se fueron. Ahí tenemos ese nudo. El desenlace, cuando ya Susan lo acoge bajo su ala, por decirlo así, y está con él en el nido, le enseña a volar, y después él conoce al Simón Bolívar. Todo esto lo vemos en ese cuento de Dana, y también va a estar en los que ustedes realicen. Tiene un tiempo y un lugar de los hechos. Por supuesto, tenemos que ubicarlo en un momento de la historia, ¿no? Probablemente si Jack, si hubiéramos situado esta historia en el futuro, por ejemplo, en este año que nos convoca a este concurso, en ese 3021, hubieran cambiado muchas cosas. Tal vez el Simón Bolívar ya no era el mismo parque, ya no iba a ver a esos seres extraños con cosas sobre su cuerpo, sino que puede ver otro tipo de cosas en ese futuro. Entonces es muy importante que lo ubiquemos también. Es una narración breve, con trama simple y pocos personajes. Hay algunos cuentos que siguen esta simpleza, por decirlo de alguna manera, pero también podemos involucrar unas tramas muy complejas. El del corazón delator, o incluso si nos vamos al Principito, ahí vamos a encontrar algo que es muy profundo. Depende también de la intención que tengamos nosotros como autores. Podemos querer simplemente contar una historia o podemos querer que nuestro lector reflexione o vaya un poco más allá. Es una narración breve con trama, simple y con pocos personajes. Debe dejarnos impactados con su final. Muy importante esto, muy recomendado para ustedes como escritores, porque ese final es la última impresión que tenemos nosotros como lectores del cuento y es lo que puede hacer que lo recordemos constantemente. Muy interesante que señalen esto ustedes. Mantiene la misma estructura que una novela. Bueno, sí, pero como si viéramos un capítulo, una porción de esa novela, porque hay una estructura muy lineal en el cuento. En la novela podemos ir y venir y agregar y, bueno, puede tener una complejidad muchísimo mayor cuando estamos escribiendo una novela, pero sí, tiene una estructura bastante similar. Tiene un carácter condensado, es decir, brevedad. Presenta un narrador que cuenta los hechos, desarrolla un conflicto central y tiene participación de pocos personajes. Tiene un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Muy bien. La imaginación, elemento muy importante. Aquí la creatividad es lo que más va a estar presente en nuestros cuentos, ¿no? Esos mundos que pueden ser imaginarios, los podemos explorar. Ustedes mencionaron antes el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con esa categoría del cuento. Bueno, aquí también ustedes ya incluyeron la respuesta a mi siguiente pregunta y es, ¿qué es un cuento, no? Por las respuestas que me fueron dando, que es la narración breve, esos elementos que tiene permiten configurar lo que es el cuento. Muchísimas gracias por su participación. Y ahora vamos a seguir con una muy breve cita de nuestro escritor Gabriel García Márquez. Seguramente todos han escuchado hablar de García Márquez. Sobre el cuento, él nos dice lo siguiente. El cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea a la vida cotidiana. Tal vez lo inventó sin saberlo el primer hombre de las cavernas, que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente, con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre.
Esta cita me llama muchísimo la atención porque nos permite ver esa relación con la vida cotidiana. El contar cuentos no es algo que sea ajeno a lo que nosotros hacemos todos los días. Seguramente estamos, sin saberlo, contando cuentos constantemente. Cuando estamos contando una anécdota de algo que nos pasó, pues seguimos esa estructura también, ¿no? Y va también de la mano de esa función comunicativa que tenemos nosotros, más bien de esa necesidad de comunicar. Entonces, con esto quiero que vean el cuento como algo muy cercano. No es algo que escribe alguien completamente alejado, sino que precisamente todos constantemente estamos contando cuentos y escribirlos debería ser una transición relativamente simple para nosotros. ¿Sí? Entonces, también los invito a que tengan en cuenta eso. Bueno. Ya centrándonos en esta categoría y como tal en nuestro rol como escritores, hay unas cosas que ustedes no pueden olvidar cuando están escribiendo sus cuentos. Lo primero son esos personajes que van a estar en la historia. Tienen que estar bien definidos y ser interesantes. Con bien definidos me refiero a que ustedes tienen que caracterizarlos, porque el lector tiene que poder hacer una representación mental de ellos. Tiene que poderse imaginar, por ejemplo, en el caso de Dana, cómo era Jack, cómo eran sus alas, si él era un pájaro muy grande, muy pequeñito, si, por ejemplo, era miedoso, y también las habilidades que tiene. Porque de hecho de aquí, de esa definición de ese personaje y de saber que Jack no podía volar, es que se genera ese conflicto. Si Jack pudiera volar, pues no importa que se caiga del nido, vuelve volando y se acabó la historia, ¿no? Entonces, todas esas características las tenemos que incorporar en nuestros personajes. Tenemos que hacer que nuestro lector lo pueda imaginar. Y también, esto es muy importante, mantenerlo a lo largo de la historia. Esos personajes que nosotros creamos al inicio pueden tener un cambio en función de lo que van viviendo. Por ejemplo, si bien Jack la primera vez que enfrentó su conflicto, ese problema, ese reto de caerse del nido, él lo experimentó de una forma diferente, estaba solo, no sabía qué hacer y tuvo que esperar a que Susan viniera y lo rescatara porque no podía solucionarlo solo. Después, cuando tuvo el siguiente problema, cuando empezaron la tormenta y lo llevó a un lugar lejano, pues él ya lo experimentó de otra forma, porque había tenido una experiencia. Dana nos contaba que Susan le enseñó a volar, que había ido a la escuela, que ya hacía esos viajes también. Entonces, ahí se explica esa transformación del personaje. O sea, siempre tengamos en cuenta que nuestros personajes y la historia tienen que tener esa coherencia. Y también que tiene que ser interesante para el lector. Pensemos qué hace especial a nuestros personajes para que precisamente atrapen en la historia al lector. Algo muy importante también es el escenario en el que van a ocurrir los hechos, ¿no? En la historia de Dana podíamos ver el árbol donde vivía Jack, después el segundo árbol al que se mudaron y al cual él tenía que ir volando, que ahí se originó el conflicto. Teníamos también el nido de Susan, ese lugar tan cálido. Tenemos el hospital donde Susan trabajaba. Tenemos el Parque Simón Bolívar. O sea, hay muchos escenarios que van acompañando a nuestro personaje a lo largo de la historia. Entonces, es importante que al menos tengamos un escenario en el cual transcurran los hechos y lo tenemos que mencionar, ¿no? Entonces, nuestro personaje, que ya antes definimos, está en X lugar. ¿Listo? También la descripción del ambiente, porque los lugares, según el ambiente que nosotros le demos, van a cambiar. Sería muy diferente si este nido de Susan, que describe Dana como un lugar muy calientico y acogedor, pues se encuentra en, en la parte de arriba de un puente donde pasan muchos carros y constantemente hay mucho viento y se escuchan los pitos y eso genera que Jack se sienta más nervioso porque está solo en un lugar desconocido con sonidos que no son familiares para él y estamos hablando del mismo escenario, ¿no? Estamos hablando de un nido, pero ese ambiente nos va a cambiar la percepción que podamos tener.
Tenemos que hacer que nuestros personajes enfrenten retos y desafíos. Hay que plantearles una situación que los saque de esa comodidad o de esa normalidad que tenían. En el caso de Jack, él estaba muy feliz con sus papás, pero se cambiaron de árbol. Y eso generó el desafío de que tenía que volar. Al no poder volar, pues, se cayó y se lastimó el ala. Entonces, ese es el reto, ese es el desafío. Nosotros tenemos que pensar en esos elementos que van a desafiar a nuestros personajes. También la superación de dificultades, porque no nos podemos quedar solamente en Jack se cayó del nido y estaba solo. Fin. Tenemos que plantear también cómo se superan esas dificultades, siendo coherentes con la descripción que hicimos de ellos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también que nosotros planteemos esas posibles soluciones y que veamos esas vías de escape para esos retos o desafíos que van a enfrentar nuestros personajes. Por último, el cierre de la historia. Como estaba mencionando alguno de nuestros compañeros en la actividad anterior, pues es muy importante que involucremos un final que sea impactante, algo que se quede en la memoria de nuestro lector. Eso es muy recomendable porque puede generar ese cambio entre si nuestra historia va a quedar en la mente del lector o si simplemente mañana se le va a olvidar porque no le pareció del todo interesante. Entonces les recomiendo mucho que eso último que ustedes escriban tenga ahí ese toque, esa cereza en el pastel para que precisamente quede completa la historia en la memoria de nuestro lector. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso por algunas preguntas que nos pueden guiar a ustedes para escribir el cuento. Quiero que mientras las vamos leyendo y yo les voy hablando, ustedes vayan pensando en esa posible historia que van a presentar para el concurso. ¿Listo? Vayan imaginando cada una de estas preguntas e intenten darle una respuesta desde la historia que ustedes quieren narrar. Si quieren compartir lo que van pensando en el chat, bienvenido sea y vamos a estar aquí pendientes de sus respuestas. Bueno. Entonces, como vimos al inicio, es muy importante que nuestros personajes estén definidos y que los presentemos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es mi personaje principal. Y aquí en el cuento tenemos unas opciones prácticamente ilimitadas. Todo puede ser nuestro personaje principal. Podemos hablar de una persona, podemos hablar de nosotros mismos, de nuestro amigo, de nuestra mamá, de nuestro profesor, del presidente. Podemos hablar de personas reales, dándoles algunas características también si nos parece conveniente que vayan un poco más allá. O sea, puede ser mi mamá, pero es mi mamá extraterrestre, ¿sí? O sea, como basado también en esa realidad, pero yendo también hacia la ficción. Podemos hablar de un personaje que tenga un trabajo extraordinario, como un astronauta. Entonces, aquí nos va a cambiar mucho, ¿no? Porque estos personajes van a estar en un escenario y tenemos que ver cómo se desenvolverían nuestros personajes ahí. Podemos también hablar de un animal, como fue el caso de Dana. Ella habló de aves, de guacamayas, y de cierta forma mencionó a esas criaturas extrañas que son las personas. Pero su personaje principal eran los animales. Podemos coger cualquier animal y con ese recurso de la personificación darle una voz, darle una personalidad, darle conflictos, emociones, sentimientos, todo lo que queramos, aunque no sea algo que veamos en la realidad. Por ejemplo, los pajaritos no hablan, pero de todas formas los podemos involucrar en nuestra historia de esa manera. O también pueden ser objetos inanimados, ¿sí? Pueden ser cosas como una pluma, un esfero, lo que ustedes quieran. Por eso les mencionaba que aquí la creatividad nos permite incorporar todos los elementos que queramos en esta tipología del cuento. Eso es algo maravilloso que tenemos nosotros aquí. Entonces vayan pensando qué personaje a ustedes les gustaría o si ya tienen una historia en mente. ¿Cómo es el carácter de nuestros personajes? Porque si seleccionamos, por ejemplo, el astronauta, este astronauta, ¿qué personalidad va a tener?
¿Será que está triste porque se quedó varado solo en la luna y no ha podido comunicarse con nadie por muchos años? ¿O será que está feliz porque descubrió algo maravilloso en la luna y eso va a tener grandes aportes a la Tierra? ¿Mm? ¿Será que está enojado porque lo dejaron parado en la luna y nadie va por él? ¿Mm? Podemos irle dando diferentes matices a nuestros personajes también, según lo que va pasando en la historia. Aquí también tenemos esos rasgos de personalidad y de carácter. ¿Será que es valiente? ¿Será que es extrovertido y le gusta hablar con muchas personas? ¿O será que es muy tímido y habla suavecito? ¿Mm? Todo esto lo tenemos que involucrar en nuestro personaje. Vayan pensando cómo les gustaría que fuera. ¿Cómo es físicamente? Dan utilizaba este recurso de la descripción de una forma muy interesante. Ella nos describió cómo era la forma del pico, que si era largo como la trompa de un elefante y delgado como una aguja. Ahí podemos hacernos una idea de cómo era el pico de la mamá de Jack, sus alas. Ella todo nos lo describía de forma que nosotros podíamos imaginarnos a esos personajes. Y esto es algo que también puede influir en cómo se desarrolla la historia. Probablemente la historia hubiera sido diferente si Jack no solo no sabía volar, sino que, por ejemplo, desde el inicio tenía un ala lastimada. O sea, eso podía hacer que sus padres pensaran, espérate, si él tenía el ala lastimada, no se pudo haber ido del nido, debe estar por aquí cerca, busquémoslo, ¿no? Si hay una característica y física, puede influir también en cómo se desarrolla nuestra historia. Nuestros personajes no van a estar solos, van a haber otros personajes que los están acompañando a ese personaje principal. Entonces también tenemos que pensar qué otros personajes estarán en mi historia. ¿Será que ese astronauta lo va a acompañar un extraterrestre que se encontró? No lo sé. O tal vez en la nave se coló un ratón en ese cohete y un ratón iba a ser su compañía. Aquí volvemos, la creatividad es el límite. ¿Qué relación tienen con el personaje principal? ¿Será que son amigos, son hermanos, son completos desconocidos, son compañeros en el colegio? ¿Cómo es esa relación que las une? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Este personaje secundario va a ayudar a nuestro personaje principal? ¿O será que va a ser el que le pone ahí la piedrita en el camino y es ese antagonista de la historia? ¿Qué papel tendrán en el cuento? ¿Será que están ahí para ayudar al personaje principal o será que simplemente están como de pasada, como en el caso de Dana con las personas? Las personas estaban ahí simplemente y Jack las vio, les pareció unas criaturas extrañas, pero más allá de eso no tuvieron mayor efecto. Entonces, esto lo tenemos que pensar. Si bien no vamos a irlo haciendo de forma lineal, ¿no? Sino que vamos a ir nutriendo la historia. Sí es importante que ustedes tengan estas preguntas cerca para que puedan ir haciendo como ese control en su cuento. Entonces, si van a presentar otro personaje, si van a presentar un personaje secundario, que ustedes puedan recordar que debe estar esa relación que los une, ese papel que tendrán, es como más esa lista de chequeo que les estoy dando. Bueno, tenemos que poner a nuestros personajes en un escenario. Ellos no pueden estar solos completamente. No pueden estar en la nada. Tienen que estar en algún lugar. Y precisamente partimos de esta pregunta. ¿En qué lugar o lugares sucede la historia? Puede ser cualquier lugar real o imaginario. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas sucede en lugares imaginarios. El Principito también, ¿no? No hay un planeta con una sola rosa. Eso viene de esa imaginación que podemos nosotros tener. Podemos basarnos en lugares reales y transformarlos, darles un matiz diferente, completamente válido en el cuento. ¿Cómo es el ambiente? Esto que les mencionaba de que por más que el lugar sea el mismo, esa ambientación que le demos va a cambiar la impresión que tenga el lector. Recordemos el ejemplo del nido que les dije. Si este nido está en el medio de un puente, que es una situación peligrosa para un ave, pues nos va a cambiar la historia.
O asimismo, si nos imaginamos la luna como un lugar hecho de queso, no sé, con cráteres, en el cual nuestro astronauta come todo lo que quiera, no sé, va a ser muy diferente a si ponemos a nuestro astronauta en la luna sin poder ver nada, en completa oscuridad y escuchando ruidos en el fondo. Eso nos va a cambiar esa situación, por más que el lugar sea la luna en las dos situaciones. También muy importante que incluyamos cómo se sienten los personajes ahí. Se sienten felices, tristes, asustados, están a gusto, quisieran escapar. ¿Mm? Eso también pensémoslo. ¿Y por qué están ahí? ¿Por qué terminó este astronauta varado en la luna? ¿Por qué Jack terminó caído en la base del árbol? ¿Sí? Todo eso tenemos que colocarlo, ¿sí? De tal forma que haya una transición ahí lógica para nuestro lector. Y por último, tenemos que pensar qué emociones quiero despertar en el lector en ese escenario con esa ambientación. Si mi intención es que el lector se sienta sereno, alegre, pues el ambiente y el lugar que seleccione tiene que ser lógico con esto, ¿no? Tiene que coincidir. Si yo quiero que mi lector salga con una sonrisa en la cara, que piense que todo va a estar bien, con una actitud muy positiva, pero planteo este escenario de la luna terrorífica, con ruidos, un astronauta asustado, pues no va a ser lo que va a generar en mi lector, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Bueno, los retos y los desafíos. Llegamos aquí al punto central del cuento. Y aquí quiero que vayamos pensando en ese tema grande que nos convoca a este taller y es precisamente un desafío porque el concurso nos está proponiendo salvar al planeta. En el 3021 van a contar unas historias sobre cómo fue salvado el planeta en el 2021. Entonces, ahí ya tenemos un reto. Hay que salvar al planeta y podemos salvarlo de muchas cosas. Ustedes piensen de qué podemos salvar el planeta. Si seguimos con esta historia del astronauta, lo podemos salvar de un meteorito que viene a la Tierra. O puede que este astronauta en la Luna haya descubierto alguna forma con la cual puede descontaminar el agua. Entonces descubrió que el polvo lunar, si se le echa el agua sucia, la deja libre, impecable, pura, le quita toda la suciedad que pueda tener. Trae ese descubrimiento a la Tierra y salvó el mundo. O sea, tenemos ahí que pensar muchas cosas para detectar esos retos. El reto o el desafío puede ser el que queramos, siempre y cuando tenga relación con la temática del concurso. O sea, cualquier problema que ustedes puedan ver en la Tierra y que por medio de nuestro cuento contemos una historia de cómo nuestros personajes salvaron el planeta o cómo se salvó el planeta de este desafío, de esta situación problemática que tenía. Aquí también tenemos que hacer como dar una parte de contexto de cómo terminaron en esa situación. Si estoy hablando de la contaminación del agua, bueno, pues cómo el agua terminó contaminada. Es que las personas tiraban todo, tiraban la basura, no les importaba. Así terminaron nuestros personajes, ahí. ¿Cómo se sienten los personajes también? Lo que ya les mencionaba, frente a este reto, se sienten como valientes, como que pueden enfrentar el desafío y que nada los va a detener, o están asustados y no saben qué hacer, pero es que tienen que hacer algo porque si no la Tierra se va a condenar y hay algo que hay que hacer ahí, ¿no? También, ¿qué piensan nuestros personajes? ¿Qué ideas están teniendo? ¿Será que ellos tienen ese conocimiento para salvar al planeta o tienen que ir a buscar ayuda de los científicos más buenos del planeta para plantearles estas soluciones? Todo esto vamos a pensarlo y tenemos que tenerlo en nuestra historia. Aquí les traigo un ejemplo de cómo podemos plantear un problema que sea interesante también para el lector, porque recordemos que nos van a leer, ¿no?
Entonces, este es un fragmento de un cuento que me gusta mucho, que se llama Knock, de Frederick Brown, que dice así: el último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan la puerta. Aquí ya tenemos un conflicto y nos genera un interés, ¿no? ¿Por qué es el último hombre sobre la tierra? ¿Qué le pasó a los demás? Si él era el último y estaba solo, ¿cómo así que tocan la puerta? ¿Quién puede tocar la puerta si era el último? ¿Será que fue una rama que golpeó contra la puerta y se asustó? No sé. Aquí podemos pensar muchas cosas. Nos genera mucho interés solamente con estas dos oraciones. Entonces también cuando estemos escribiendo, pensemos en nuestro lector. Cuando vaya leyendo, ¿qué va a ir pensando? ¿Mm? Seguimos con la superación del reto. ¿Cómo se van a enfrentar nuestros personajes a ese desafío, en este caso de salvar el planeta? ¿Será que van a recoger ideas por todo el mundo? O como estábamos mencionando, la idea del astronauta que descubrió este polvo lunar para descontaminar el agua. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahí para enfrentarnos a ese reto? ¿Qué hacen para solucionar el desafío? ¿Será que es algo que solucionan rápidamente? O, por ejemplo, se encontraron una varita mágica que simplemente da bibidi babidi bu, chao, y se descontaminó todo el planeta y todo está maravilloso. ¿O cómo vamos a solucionar ese desafío? ¿Qué o quién los ayuda? Otra vez, tenemos esos personajes secundarios que están ahí. En el caso de Jack, lo ayudó Susan, ¿no? Y después estas pajaritas que le contaron esa historia maravillosa de amor. Pero hay alguien ahí adicional que los está ayudando. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que ir pensando. Entonces pensemos, ¿qué desafío podemos enfrentar para salvar el planeta? ¿Cómo lo salvaríamos? ¿Quiénes pueden tener ahí un papel importante? Ya por último, vamos a ese cierre de la historia. Y aquí es ese punto final en el cual nosotros podemos hablar de qué aprendieron los personajes. Por ejemplo, en el 3021, ellos ya saben que no pueden tirar basura a los ríos porque eso va a poner al planeta en un riesgo enorme, como pasó en el 2021. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Ya sabemos, tenemos un aprendizaje de esa historia. ¿Qué es diferente ahora en el escenario? Y aquí muy importante porque si estamos hablando de salvar el planeta, el escenario con el que empezamos, que tiene también ese conflicto, que puede ser esa contaminación de ese río, no puede ser el mismo que cuando termine la historia, porque si lo salvamos, tiene que haber un cambio en el escenario. Entonces ya el agua no está contaminada al finalizar nuestra historia. Y por último, si hay algo más que ustedes quieren que sepa el lector. ¿Sí? Ustedes quieren que se plantee una reflexión adicional, como en el caso de Dana, ella nos agregó esas dos pequeñas oraciones al final desde la perspectiva de la nieta, ¿no? Que estas historias que estaba contando Jack siempre eran maravillosas y reales, entonces ya nos da ahí una imagen adicional de que Jack seguramente seguía teniendo aventuras. ¿Sí? O sea, no tuvo una vida aburrida de estar solamente trabajando, sino que tuvo muchas aventuras, porque si a su nieta le contaba historias maravillosas, pues tuvo también una vida maravillosa. Eso es algo adicional que nosotros queremos que el lector sepa. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de creación. Aquí tenemos unas ruletas con unos personajes, unas características de personalidad y unos escenarios. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a dar vuelta a estas ruletas y nos van a salir un personaje, una personalidad y un escenario. Con esto quiero que ustedes piensen y construyan una pequeña historia, así como esta que yo he ido haciendo de el astronauta que estaba solo en la luna y descubrió el polvo lunar para descontaminar el agua. Algo así muy cortico en el cual ustedes puedan unir estos elementos. Entonces,
En los personajes tenemos diferentes. Tenemos un ratón, un astronauta, el profesor o la profesora de español, mi mejor amigo o amiga, un reloj, la luna, un cantante, el presidente, un árbol o un ratón. Vamos a ver cuál nos corresponde. Un reloj. Nuestro personaje es un reloj. Aquí vamos a esos objetos inanimados. Recordemos que cualquier cosa puede ser un personaje. Entonces vamos pensando, ¿qué historia nos puede contar un reloj? Vamos a ver qué característica tiene. Bravo. Es un reloj que está bravísimo por algo. ¿Sí? Y vamos a ver dónde está ese reloj. Ese reloj resulta que está en Bogotá. Entonces, ¿qué historia nos podemos inventar con un reloj bravo que está en Bogotá? Y vamos pensando también, ¿por qué ese reloj está bravo? ¿Qué le puede estar ahí pasando para que pues se enoje, ¿no? ¿Y por qué estaría enojado en Bogotá? Piensen todo eso. Vamos a dar unos minuticos para que ustedes piensen la historia, así muy breve, como les estaba comentando con nuestro ejemplo. Y nos la pueden escribir en el chat, esa historia que ustedes puedan imaginarse con esos elementos. Y yo también voy a ir pensando una. A ver, un reloj bravo en Bogotá. Ana, por aquí nos preguntan que si nos puedes volver a regalar el nombre de la historia del último hombre en la Tierra. Claro que sí, se llama Knock de Frederick Brown. Aquí, mientras tanto, voy a devolver para que la puedan ver. Aquí está, para que vean cómo se escriben las cosas. Knock por Frederick Brown. Se las dejo ahí un momentico para que la puedan ver y ya volvemos a nuestra actividad de ese reloj bravo que está en Bogotá. Los invito y las invito a que nos escriban en el chat esas ideas de historias. Y también pensemos que estamos hablando de cómo se puede salvar el planeta. También cómo involucraríamos a ese reloj bravo salvando el planeta. Más bien, ¿cómo podría un reloj salvar un planeta, no? Podemos decir que es algo como muy, muy pequeñito o que tiene una función muy puntual, pero aquí vamos a esa creatividad, ¿no? A todos estos elementos de ir más allá y jugar con nuestra imaginación, como lo hizo pues precisamente Dana. Bueno, voy otra vez a volver a nuestra diapositiva del ejercicio de creación. Bueno, ya aquí se nos reinició, ya no nos salen las opciones, pero recuerden, reloj, bravo y Bogotá. Son nuestras palabras claves. Pues precisamente. Bueno, mientras ustedes piensan, a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, que ese reloj está precisamente bravo por la cantidad de contaminación que se produce en Bogotá. Tenemos muchísimos carros, tenemos muchísimas fábricas, tenemos muchos elementos que contaminan. ¿Sí? Por eso puede que ese reloj esté furioso de estar en Bogotá. Y como tiene esa percepción de esa realidad de nuestra ciudad, pues precisamente va a buscar un cambio, va a buscar algo que le permita salvar el mundo porque ese reloj ha visto constantemente durante muchísimo tiempo cómo se está contaminando y contaminando y contaminando y ya se cansó y quiere hacer un cambio en esta realidad, ¿no? Estos ejercicios también los podemos hacer nosotros para incentivar nuestra creatividad. Entonces podemos ir jugando con diferentes personajes, personalidades y escenarios que nos permitan crear nuevas historias, explorar nuevas realidades. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar porque creo que no tenemos participación sobre
estas historias, pero quiero que las piensen, ¿no? Y que puedan después ustedes en su tiempo libre, con sus compañeros, con sus profesores, hacer ejercicios como este que los lleven a esos otros mundos, de estar constantemente creando historias, así sean cosas cortas como esta que acabo de hacer yo, pues les va a permitir tener esa habilidad de improvisar también rápidamente. No olvidemos el tema del concurso. Nosotros estamos convocando unas historias particulares. Son esas historias que pueden salvar el planeta y ser contadas en el año 3021. Entonces tenemos ese eje fundamental. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando los jurados estén revisando nuestras historias, pues van a evaluar si se está siguiendo este tema. Si yo escribo un cuento maravilloso, por ejemplo, como el de Dana, que no tiene una relación con el concurso, porque en el cuento de Dana no podemos ver cómo se puede salvar ese planeta, pues lastimosamente nuestro cuento no podrá resultar ganador del concurso. Entonces, pensemos eso. ¿Qué historias ustedes quisieran que en el 3021 se cuenten? Entonces, lo primero es identificar esas problemáticas, cómo lo podemos resolver nosotros posteriormente. ¿Listo? Entonces, esto requiere que le dediquemos un buen tiempo a pensar estos elementos de nuestro cuento, pero no olviden el tema del concurso. Seguimos con unas claves importantes para nosotros como escritores. Y tiene que ver con cosas que ya hemos hablado a lo largo del taller, pero que quiero que queden súper claras. Lo primero es evitar estereotipos y clichés, ¿no? Entonces, generalmente en algunos cuentos nosotros podemos ver unos elementos que se repiten. Por ejemplo, la madrastra malvada, la chica princesa en problemas, el príncipe que viene a salvar el día, todas estas cosas que ya hemos leído una y otra y otra y otra vez, evitémoslo. Vamos más allá, hablemos de lo que estamos nosotros viviendo también, ¿no? Eso nos va a sacar de esos estereotipos y estar repitiendo. O sea, no queremos que la historia sea simplemente coger a Caperucita, pero cambiarle ya no es Caperucita roja, sino Caperucita azul. Y no se encuentra con un lobo, sino que se encuentra con un tigre. O sea, repetir una historia y hacerle pequeños cambios no tiene mucho sentido, sino que escribamos algo de cero. Y aquí van otra vez estos ejercicios de creatividad como el que les mencioné previamente. Plasmar nuestra visión del mundo. Nosotros, cada uno, tiene una forma de ver las situaciones diferente, ¿no? Y en los cuentos podemos plasmar esa forma en la que nosotros estamos analizando lo que nos rodea, esos elementos que están por ahí flotando. Entonces, plasmémosla, que ahí nuestro lector pueda decir, como por ejemplo en el caso de Ana, a Ana le gusta la naturaleza y también ha ido el Simón Bolívar y le parece que es un parque muy grande y muy chévere para estar. Entonces la invitación es a que incluyamos estos elementos dentro del cuento. También siempre pensar en el lector. Desde que estamos empezando a hacer la definición de los personajes, que se los estamos presentando, pensemos en quién nos va a leer, por qué nos va a leer y qué impresión queremos que se lleve, ¿no? Lo que les mencionaba de la ambientación, queremos asustarlo, qué queremos. Y también aquí pensando en el lector, seleccionamos ese narrador, ¿no? Vamos a decir si quien le va a contar la historia a nuestro lector es uno de los personajes o es alguien externo. O nos vamos a dirigir a él y le vamos a hablar al lector, querido lector, te voy a contar la historia de Jack. Todo esto lo vamos a ir pensando porque tiene un impacto después en la forma en la que nuestro lector va a interpretar nuestra historia. Entonces siempre tengamos en cuenta que el cuento lo escribimos para que alguien más lo lea. También definir el tono de la historia. Lo que queremos escribir es una historia alegre, triste,
¿Cómo es esa historia? Para que mantengamos ese mismo tono en la historia y podamos cumplir con nuestro objetivo. También en este punto, pues recordemos que la escritura es un proceso, que tenemos diferentes momentos para realizar este proceso de escritura. Y algo muy importante que plantea este concurso es que ustedes no van a estar solos como escritores, sino que sus docentes van a ser acompañantes de las historias que ustedes escriben. Entonces, ustedes pueden recurrir a sus docentes para preguntarles, para pedir consejos, para precisamente tener esa experiencia o esa opinión de ese lector. Sus profesores, sus amigos, sus papás pueden ser sus lectores. Ustedes pueden escribir una primera versión del texto, del cuento, se los ponen a ellos a que lo lean, a ver qué opinan, si por ejemplo, pero yo no entendí qué tenía que hacer Susan en la historia, aquí quedó algo raro, o pueden decir, bueno, pero ¿y qué pasó con este personaje que tú me dijiste que tenía este problema y nunca lo aclaraste? ¿Qué pasó con él? ¿Mm? Entonces contemos también con esa ayuda externa, aprovechemos que el concurso cuenta como con este elemento de esa figura de docente acompañante para que estén ahí ustedes precisamente teniendo un control, por decirlo de alguna forma, de calidad de ese producto que van a entregar para concursar. Ana, Dime. qué pena te interrumpo. Por aquí nos dejaron una historia con el reloj. Nos acaba de llegar. Te la leo. Había un reloj llamado Lander. Este no era el único, pues habitaba en una relojería. Estos relojes se molestaban por tener color rosado. Él estaba un poco bravo y un día se cayó de la pared. En ese momento perdió sus números, se le cayeron. Llegó el dueño de la relojería y encontró los números y dijo que el reloj ya no servía. Lo dejaron en la basura. Lander era un poco enojado y a la vez triste en ese momento. En ese momento llegó un señor reciclador, lo recogió y lo llevó a su hogar. Este señor lo reparó, le puso otra vez sus hermosos números y Lander otra vez Lander otra vez se sentía como en casa. Pero el señor reciclador tenía que irse de Bogotá y se fue para Turquía. Lander estaba feliz porque el señor reciclador lo admiraba mucho. A Lander no le importaba dónde ir si fuera con el señor reciclador. En ese momento el señor reciclador no tenía mucho dinero para irse a Turquía y como Lander era un reloj muy hermoso y muy caro, tuvo que venderlo. Lander supo lo que iba a hacer, pero con mucha valentía se escapó. Encontró un señor alto con pelo negro, ojos claros y moreno, y este señor dio el reloj, vio el reloj, se le hizo un poco raro que un reloj tan nuevo estuviera tirado en la calle, lo recogió, lo envolvió en papel regalo y se lo dio a su novia. Ella emocionadamente dijo que estaba muy hermoso el reloj, lo colgó en su pared y Lander desde ahora fue feliz, o es feliz. Muchísimas gracias a quien nos escribió esta historia. Se creó un cuento completo. Fue mucho más allá de lo que esperábamos con este ejercicio y nos sirve perfectamente de ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver toda esa historia, esa creatividad. A mí no se me hubiera ocurrido que el reloj se caía y se le iban los números. O sea, un reloj sin números puede sentirse como que le falta algo de su ser, ¿no? La historia también que vivió con el señor reciclador, que lo ayudó, que le puso sus números, pero que en algún momento pensó en venderlo porque necesitaba el dinero. A mí como lectora me tuvo ahí. Yo estaba imaginándome todo lo que estaba pasando y es esa la maravilla de esta categoría, ¿no? De esta tipología. Vemos también los otros personajes. Al final, con quién termina, que todo lo que le pasó a Lambert, ahí lo podemos ver, vimos un conflicto, cómo se fueron solucionando también esos retos que experimentó Lambert. Entonces, muchísimas gracias a nuestro participante
que pues, nos escribió esta historia, me encantó y pues tenemos un muy buen insumo para empezar. Si en, qué sé yo, 5 minutos, no creo que haya sido más, escribieron esta historia, pues imaginen lo que pueden escribir para el concurso. O sea, de verdad que van a salir unas historias maravillosas y los invito a que hagan estos ejercicios. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una historia aquí también de esa primera cartilla que les mostré, la versión número 13 de nuestro concurso. Este es el texto ganador del primer puesto de cuento, pero de la categoría número 2, en la que están nuestros estudiantes de bachillerato. Y aquí el cuento es pequeño, pero de mente grande. Es la obra que les voy a leer ahora para que vayan viendo esa forma en la que se podrían salvar el planeta desde acciones pequeñas. ¿Sí? Si bien el tema de este año, no sé, me refiero desde la versión número 13, no era exactamente salvar el mundo, tenía que ver con esa riqueza natural. Y en este caso, este texto nos está contando una forma de salvar el mundo desde pequeñas acciones. Entonces se los quiero narrar para que ustedes puedan tener una historia adicional para inspirarse. Entonces, nuestro autor, Libni Súa Henao Rivera, de grado séptimo, con la compañía del docente Jonathan Herrera. Dice así nuestro cuento. En un lugar cerca al río Bogotá había una pequeña finca donde vivía un niño llamado Simón. Él y sus padres eran campesinos, se dedicaban a cuidar su ganado y algunas plantas medicinales. Simón no iba a la escuela, ya que su casa quedaba muy retirada. Simón, a pesar de no estudiar, tenía muy bien inculcados los valores. Sus padres le enseñaban lo básico, a leer, escribir y cuidar lo más importante que es la naturaleza. Un día, Simón y sus padres salieron de la rutina y fueron a dar una vuelta por la ciudad. En el transcurso del viaje, Simón y sus padres pasaron por el río Bogotá y notaron que el río estaba muy deteriorado, sucio, negro, con basura por todos lados. A Simón le dio tristeza. En ese momento pensó en su cabecita con pocos estudios, pero de gran capacidad, cómo hacerle pensar a la gente que está mal que tiren basura y dejen a un lado la naturaleza. Al llegar a la ciudad con sus padres, ya tenía una idea en su mente. Solo faltaba ponerla en marcha. Simón quería ir a un parque para notar cómo estaban cuidando los árboles y todo aquello que tuviera que ver con la naturaleza. Sus padres aceptaron y lo llevaron al parque más grande y bonito que había en la ciudad. Simón vio que sí, era un parque grande y bonito, pero había muy pocos árboles y plantas y las que había las tenían muy descuidadas. Simón quería hacerle ver a la gente que estaba mal. Simón decidió recorrer el parque solo para notar algunas cosas. Cerca de un árbol grande y bonito, Simón vio a un jardinero cuidando unas matas. Se le acercó y le dijo, «Señor, usted hace bien en cuidar los árboles». El señor lo miró con cara de asombro y le respondió, «¿Cómo dice? Yo cuido a los árboles porque me pagan y así sostengo a mi familia. Además, cuidar los árboles es una pérdida de tiempo porque aún así los maltratan o hacen lo que se les da la regalada gana con ellos». Simón, muy decepcionado por lo que le respondió el jardinero, se retiró de su lado y se fue con sus padres. Al llegar con ellos, le preguntaron a Simón si quería ir a comer a casa de sus tíos que vivían muy cerca de ahí y después regresarían a su casa. Llegando a donde sus tíos, Simón vio que ellos tampoco cuidaban la naturaleza. Después de comer, salieron para dirigirse a la casa, o sea, a la finca. Cuando llegaron a la casa, Simón se fue a su cuarto y pensó cómo hacer para descontaminar el río y que la gente deje de botar basura. Ya en la noche, Simón estaba listo para dormir. Cuando llega su padre al cuarto para darle las buenas noches, Simón aprovechó y le preguntó, «Papá, ¿cómo hace la gente para sobrevivir con basura en la calle y tanta contaminación?» El padre se quedó pensando y después de un rato le respondió, «Ellos sobreviven porque ya están acostumbrados. Además, ellos sí tienen canecas, solo que cuando compran algo, la envoltura no la botan en la caneca, sino en el piso, porque creen que es más fácil y no pasa nada. Pero la verdad es que esas personas son ignorantes, ya que piensan que el medio ambiente es algo estúpido y no vale nada.
Pero lo que ellos no saben y no piensan es que gracias al medio ambiente ellos respiran y tienen alimento. Por eso, tu madre y yo te enseñamos a cuidar la naturaleza, para que no seas como ellos y para que cuando seas grande hagas un gran cambio en el mundo. El padre, acabado de decir eso, le dio las buenas noches y salió del cuarto. En este momento, Simón empezó a imaginarse un poco de cosas, de cómo van a ser el mundo en el futuro, cómo fue en el pasado y cómo hacer para cambiarlo. Simón ya estaba dormido cuando empezó a soñar la solución para cambiar el mundo. A la mañana siguiente, Simón se levantó y empezó a inventar poemas y a hacer carteles como loco. Pasada una hora, Simón sale del cuarto y les muestra a sus padres lo que hizo él con mucho esfuerzo y con el fin de que el mundo cambie su forma de pensar hacia la naturaleza. Simón esperó a que fuera el fin de semana para así poder ir a la ciudad y mostrarle a la gente el daño que están causando. Mientras llegaba el día, Simón empezó a hacer el cambio desde su casa. Empezó a recoger la basura que había cerca del ganado y alrededor de la finca, ya para así poder poner su pequeño grano de arroz. Pero Simón no quería solo un grano de arroz, sino varios. Cuando llegó el fin de semana y Simón estaba listo con sus carteles e ideas para llevarle a la gente un mensaje de la naturaleza, los padres le querían colaborar a Simón y ya llegando a la ciudad, Simón y sus padres escogieron un parque para hacer el cambio. La madre de Simón pegó un cartel en un bote de basura y ella empezó a recoger la basura que había alrededor. Cuando de repente se acerca una señora y le pregunta, «Señora, ¿usted se siente bien?». La madre sonriendo respondió, «Sí, señora, gracias por preguntar». La señora, muy desconcertada por la respuesta, le preguntó, «¿Por qué está recogiendo la basura si eso no era de ella?». La madre de Simón, riéndose por la pregunta, le respondió, «Yo sé que no es mi deber, pero es mi obligación hacer el cambio en el mundo para poder vivir mejor». La señora le dijo, «La verdad, lo que usted está haciendo con su familia es algo que yo soñé hace tiempo. Y la verdad yo también quiero aportar de mi parte para cambiar el mundo tan contaminado donde vivimos». Y así, poco a poco, día tras día, más gente se acercaba y ponía su granito de arroz para poder cambiar la ciudad. Hasta que Simón le dio la gran idea de descontaminar el río más grande. Perdón, hasta que a Simón le dio la gran idea de descontaminar el más grande de sus retos, que era descontaminar el río Bogotá. La gente se unió con él y un día empezaron a descontaminarlo, hasta que de pronto cambió el ambiente en la ciudad. Ellos ya sabían lo que era reciclar y cuidar. Los niños en las escuelas ya hacían el cambio. Los padres de la familia ya empezaron a aportar para que la ciudad cambiara su apariencia. Con los pasos de los años, la ciudad ya no era lo que conocíamos antes. Era una ciudad con muy pocos árboles y flores en sus parques. Ahora sus calles y en sus andenes no tienen basura como antes, sino que cambió radicalmente por completo. La gente un día quiso hacer un reconocimiento a ese pequeño gran hombre que cambió el mundo por completo y pidieron una cita en la televisión para que lo interrogaran, por ser esta persona que no se rindió e hizo lo imposible para que el mundo fuera mejor. Hoy en el mundo de ellos ya no es como lo conocíamos. Al principio, gracias a Simón, el niño que nunca se rindió. Bueno, aquí vemos esta historia precisamente de cómo podemos cambiar el mundo con una acción pequeña. El problema que identificaron aquí tenía que ver con esa contaminación, con esa falta de conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, y con este pequeño Simón y sus acciones se cambió el mundo, le hicieron una entrevista por ese gran cambio que había hecho. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de esas historias que podemos escribir nosotros para el concurso. Ya para ir cerrando el taller, les quiero dejar esta última idea, y es que todos podemos escribir un buen cuento, sin importar nuestra edad o nuestra experiencia. Nosotros podemos tomar experiencias de nuestra vida cotidiana y jugar con nuestra imaginación y producir cuentos maravillosos. Entonces, los invito a que se animen y que participen de esta historia que vamos a contar en el 3021 de cómo salvar el mundo. Este concurso les da también esa oportunidad de que, como nuestros compañeros anteriores, tengan un cuento publicado a su nombre. Esto es algo muy importante, muy interesante, y los animo muchísimo a que participen en el concurso. Bueno,
Las recomendaciones ya para que envíen las propuestas tienen que ver con cómo entregar ese archivo, esa cosa que ustedes van a escribir. Lo primero es que es un formato PDF, un archivo. Recuerden que pueden ahí contar con la ayuda de sus profesores para hacer estos ajustes. Una extensión de máximo 5 páginas. Recomendamos que se escriba en un fondo blanco para garantizar la legibilidad de la historia y que tenga una letra de tipo Arial 12. El plazo para entregar nuestras historias o para inscribirnos es del 1 al 19 de noviembre. ¿Sí? Va a estar habilitada la plataforma para que ustedes puedan subir sus historias, sus propuestas. Y es muy importante que tengan esta información muy clara, muy presente en la propuesta que van a hacer. Tiene que estar su nombre completo, o sea, el nombre del estudiante que es el autor de la historia. El documento de identidad, la tarjeta de identidad, la cédula, el registro civil, lo que ustedes tengan. La localidad y la institución educativa, o sea, el colegio, la escuela a la que ustedes pertenecen. El correo electrónico de ustedes o de sus papás, si ustedes no tienen. El número telefónico del acudiente, de sus papás también. Y el grado escolar. ¿Ustedes qué grado están cursando? ¿Están en tercero? ¿Están en séptimo? ¿En qué grado se encuentran actualmente? El docente que los acompañó. Recuerden que no van a estar solitos, sino que van a tener precisamente la compañía de sus docentes. El correo electrónico de nuestro docente acompañante junto con su número telefónico. Todos estos datos son muy importantes porque por medio de esta información es que nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes, tanto para darles Disculpe, la batería se está agotando. Tanto para darles a ustedes las recomendaciones, una vez el jurado haya evaluado sus propuestas, les pueden decir como, mira, te recomiendo que verifiques la ortografía porque hay muchos errores. Les van a hacer muchos comentarios para que ustedes sepan cómo están valorando sus historias. Y también nos vamos a poner en contacto con los ganadores del concurso. Entonces, si el correo electrónico está mal escrito y pues va a rebotar o el número telefónico pues no está activo, no nos vamos a poder poner en contacto con ustedes para decirles que son ganadores. Entonces, por favor, mucho cuidado con esta información, que esté muy bien presentadita y al día. Ya por último, solamente me queda darles las gracias a ustedes por participar de este taller, por toda su atención. Y los invito nuevamente a que participen en esta tipología, a que se animen a contarnos esas historias que pueden salvar el planeta. Les dejo por último este correo, concursetfm@unal.edu.co, al cual ustedes pueden escribir sus dudas o comentarios sobre el concurso a nivel general y nosotros vamos a estar muy pendientes para darles respuesta. Fue un gusto para mí acompañarlos durante esta mañana. Espero que el taller les haya gustado y sobre todo que se animen a participar. Un abrazo para todos y que tengan un muy bonito día.